Saludos amigos, bienvenidos a mi canal, yo soy Javier Camacho y como les dije, un video detrás del otro, lo único que hice fue cambiarme la gorra por aquello de darle un toque de diferencia, pero en este video vamos a estar hablando de cómo utilizar la inteligencia artificial para calcular la cantidad de celdas que necesitamos conforme a lo que vayamos a estar haciendo, una batería para una nevera, una batería para un abanico, etcétera, etcétera. Con esta herramienta no solamente vamos a calcular cuántas celdas necesitamos, sino que entonces vamos a poder tener una idea de cuál es el costo promedio utilizando la plataforma o la página de internet de Battery Hookup para uno tener una idea del costo de ese sistema. Como bien les había dicho, tenemos a ChatGPT, ya yo les expliqué cómo entrar, pero por si tienen dudas, las personas que están viendo el video nuevamente, pueden venir a la página de OpenAI, pueden venir a la parte de abajo, le van a dar aquí que dice Try ChatGPT y él los va a enviar a una interfase como esta. Si usted no vio mi video anterior, yo le voy a dar un poquito de aquí de cómo es que funciona esto, pero le podemos decir hola y él va a contestar. A base de eso, le puedes decir lo que te dé la gana y él te va a contestar. Traten de no ser vulgar. Como les dije, vamos a estar hablando de cómo calcular una batería y la batería que vamos a estar utilizando como referencia va a ser la 18650. Creo que es la batería más utilizada a nivel mundial y una de las favoritas para empezar a hacer el proyecto y en esta plataforma lo vamos a utilizar. Le estoy preguntando cuántas celdas 18650 yo voy a necesitar para un almacenamiento de 4000 watts. Les estoy dejando saber que las celdas que estoy utilizando tienen 3500 miliamperes o 3.5 amperes. ¿Qué le está haciendo? Básicamente le está convirtiendo los parámetros que le estás dando a algo que él puede entender y puede utilizar. Te está convirtiendo los miliamperes a amperes hora. Te está calculando la energía de los amperes hora con el voltaje nominal. Siempre se calcula con el nominal. Y te está dejando saber aproximadamente a base de eso cuántos watts por hora va a tener esa batería, cuántas celdas vas a necesitar para llegar aproximadamente a 4000 watts. Y como puedes ver, aquí te dice aproximadamente eso. Ahora bien, todo el mundo sabe que el voltaje nominal es el que se utiliza ya sea para hacer la serie o para hacer el cálculo. No puedes usar el voltaje máximo ni el voltaje mínimo. Pero con esto usted va a poder entender cuánto usted necesita en cantidad de celdas para poder hacer la batería del tamaño que usted quiera. Vamos a decirle ahora que divida, porque yo quiero que sea 48 voltios. Pero le voy a preguntar cuántas series necesito para hacer 48 voltios. Le puedes incluso decir, calcula a 14S. Yo quiero ver si él entiende lo que es 14S. ¿Ves? Una serie de 14S vas a necesitar 14 celdas en serie y vas a tener un promedio de 51.8 voltios. Si ahora yo le dejo saber, utiliza todo, le estoy preguntando cuántas celdas necesito. Utilizando la data pasada, cuántas celdas yo voy a necesitar si voy a hacer 14S, 4000 watts de almacenamiento y con eso, por ende, él te va a contestar todo lo que tú necesitas. Ahora bien, vamos a suponer que tú vas a venderle esta información a alguien porque tú le estás montando y le quieres cotizar. Le puedes dejar saber que lo necesitas en una tabla y él te va a decir qué es lo que tú necesitas. La serie te la está dejando saber a 13, te la está dejando saber a 14, te está dejando saber más o menos cuántas celdas necesitas promedio en paralelo y te está redondeando las celdas a 15. Si utilizamos esa información que te está dando, le vamos a decir crea una tabla usando 14S, 15P, 14S y 15P. Vamos a ver qué él entiende por eso. Y él te está dejando saber que a 14S y 15P son 14 celdas en serie, 15P de ensaladero, el voltaje, la capacidad. Esto no solamente se puede usar para calcular baterías, se puede utilizar para calcular cuánto consume alguna cantidad de aparato. Por el que usted quiere saber, qué sé yo, cuánto consume una nevera, un abanico, usted lo puede utilizar. Y es más, yo creo que en mi próximo video vamos a hablar de eso, cómo calcular el consumo de algunos de los artículos que tenemos en la casa. Sin más preámbulos, por lo que vamos hoy, aprendimos a cómo utilizar la inteligencia artificial, mejor conocida como ChatGPT, para calcular la capacidad de las baterías a base de lo que necesitamos, siempre haciendo, ¿verdad? Una nota de que tenga cuidado y lea lo que él escribe, no cometa el error de muchas personas de que no lee, porque puede cometer el error y usted tiene que dejarle saber que esos errores están mal y que se tienen que arreglar. La ventaja de este sistema es que usted lo puede corregir, él va a ir poco a poco aprendiendo y no me cabe la menor duda que él aprende tras bastidores, pero esto es algo que usted puede utilizar en su teléfono, en cualquier parte, para presentarle data a alguna otra persona. Ahora bien, antes de irme, qué mejor que la inteligencia artificial les dé un mensajito a ustedes antes de irse. Por favor, asegúrate de darle like, suscribirte y dejar un comentario en el vídeo para ayudarnos a seguir creando contenido que sea de tu interés. Y como siempre, no se puede quedar. Quiero recordarles a todos nuestros espectadores que Cristo los ama profundamente y que dio su vida por cada uno de ustedes. Como dice Juan 3:16 de la madrugada.
Porque de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree, no se pierda, mas tenga vida eterna. Que esta verdad les dé esperanza y les anime a buscar a Dios cada día. Como siempre, Dios les bendiga. Nos vemos en la próxima. Bye.